Le dije a este hombre, después que me dijo que dejar de pecar no era una opción para un creyente cristiano. Dije, ¿sabes? Cuando me hice cristiano, dejé esto y esto. ¿Cuál de esos pecados no debería haber dejado? Ahora que él se puso un poco irritable conmigo por eso y dijo, oh, escucha hermano, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Dije, sabemos eso, pero acabas de evadir el tema porque no quieres responder la pregunta. ¿A qué pecado debería aferrarme? Oh, eso tampoco le gustó. Le pregunté a qué pecados deberíamos aferrarnos. Así es, le di un ejemplo. Le dije, bueno, este hombre que es un ladrón, cuando viene a Jesús, por supuesto, por la gracia de Dios, va a dejar de robar. El hombre dijo, imposible. Puede que quiera, pero nunca podrá. Dije, vaya. La conversación fue bastante alarmante. El hecho de que era un pastor adventista del séptimo día. ¿Crees que Dios va a arreglarnos majestuosamente para que no pequemos en el cielo? No se trata de eso. Habrá una transformación en estos corazones mientras estemos en esta tierra. Ahora alguien dice que no se puede hacer. La nueva teología, la teología 4 y todo lo demás nos enseña que estaremos pecando hasta que Jesús venga. Pero mis hermanos y hermanas, si estamos pecando hasta que Jesús venga, estaremos perdidos. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Podemos pecar y dar gloria a Dios al mismo tiempo? Entonces, si permanezco en una posición en la que estoy pecando, ¿puedo darle gloria a Dios? ¿Debo permitirle hacer qué? Quitar mi pecado y luego guardarme de pecar. En el sistema judío se necesitaban 2 testigos antes de que alguien pudiera ser ejecutado. Jesús vino y obedeció la ley de Dios perfectamente. ¿Me siguen? Pero Él es solo un testigo. Ahora Dios necesita un segundo testigo. Ese segundo testigo tiene que ser la iglesia, donde obedecemos la ley de Dios perfectamente, hasta donde podemos, por el poder de Cristo. Entonces, el universo verá que la ley de Dios siempre fue justa. Siempre pudo haber sido obedecida por aquellos que confiaron en Dios. Y la acusación de Satanás era equivocada. Así que cuando dices que no puedes vencer el pecado, estás diciendo que Satanás tiene razón. Básicamente, este libro de Jerry Moscala en realidad presenta la teología adventista desde la perspectiva del protestantismo apóstata, diría yo. Exacto, absolutamente. Entonces dicen que el asunto está terminado. Dios no necesita una generación del tiempo del fin para mostrar que es posible vivir sin pecado. Quieren enseñar que vamos a seguir pecando hasta que Jesús venga en las nubes. Sí. Cristo reveló que es posible vivir una vida sin pecado. La salvedad es esta, que lo que dicen es, bueno, ¿sabes? Jesús tenía la naturaleza de Adán antes de la caída. Eso es lo que dice el diablo. Sí, tenía la naturaleza de Adán antes de la caída. Por supuesto que venció, pero el pueblo de Dios no puede vencer porque tiene una naturaleza humana pecaminosa. Así que todo se reduce a lo que crees sobre la naturaleza de Cristo y la naturaleza que tenemos. Si Jesús tuvo una naturaleza pecaminosa y nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, Él venció el pecado, entonces es posible que su pueblo también venza el pecado dependiendo del Padre, tal como lo hizo Jesús. Sí, amén. Sabes que muchos de nuestros ministros jóvenes, y creo que nuestra mayor crisis está en nuestras universidades, nuestros departamentos de teología, en nuestras universidades, muchos de nuestros pastores han recibido su capacitación sobre plantación y edificación de iglesias de Willow Creek y de Saddleback, Rick Warren, de la Catedral de Cristal, Robert Schuller, y del Seminario Teológico Fuller. Y como resultado han absorbido y han tomado estos principios de estas iglesias y estas universidades y he tratado de aplicarlos dentro de la iglesia adventista del séptimo día, pero el problema es que nuestro mensaje no permitirá que esos métodos se implementen. Es imposible, porque la idea es hacer que un servicio de adoración sea acogedor para los que buscan, satisfacer las necesidades sentidas. Darle a la gente lo que quiere, aceptar a la gente como es, no decir nada que ofenda, hacer que la gente se sienta cómoda en un ambiente seguro, darles la música que les gusta. El apóstol Pablo habló de esto cuando dijo que en los últimos días habrá gente que tendrá comezón de oír y amontonarán maestros que les enseñarán lo que quieren oír. En su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios, sin pecado.
Debemos llegar al punto, antes de que Cristo venga, donde haya un pueblo en esta tierra que ya no peque. Por eso Romanos 8, versículo 1 y 4 dice, pero Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Él vino con nuestra naturaleza y vivió sin pecado. Jesús hizo eso. Pero la ley judía dice que se necesitan 2 testigos para establecer cualquier cosa. Por boca de 2 o 3 testigos se establece la palabra. Cristo es solo un testigo. Aquellos vivos en la tierra cuando Cristo venga constituirán el segundo testigo de que la ley de Dios puede ser guardada perfectamente. Saben, Jesús vivió una vida sin pecado, pero se usa el argumento de que vivió una vida sin pecado porque tenía una naturaleza diferente a la nuestra. Y así, la generación final va a demostrar que no solo Jesús venció el pecado en una naturaleza humana pecaminosa, sino que habrá toda una generación de santos que vivirá una vida sin pecado en una naturaleza pecaminosa. Y de esa manera, el argumento de Satanás, de que Cristo tenía la naturaleza de Adán antes de la caída, es totalmente denunciado y totalmente destruido. Dios desea la perfección, porque la imagen de Dios solo se refleja plenamente cuando no hay pecado. Porque no hay pecado en el carácter de Dios. Me miran como si yo fuera de Marte. ¿Cuánto pecado hay en el carácter de Dios? Entonces, para reflejarlo perfectamente, ¿cuánto pecado debemos tener? Ninguno. Amén. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere en nosotros antes de que venga? Cuando la marca de la bestia sea impuesta por la ley dominical de Estados Unidos, deben entender que la preparación para los adventistas del séptimo día ha terminado. ¿Cuál debe ser nuestra condición cuando Estados Unidos imponga esa ley dominical? Debemos haber obtenido la victoria sobre todo pecado. Debemos haber obtenido la victoria sobre todo pecado. Debemos estar en una condición sin pecado. Debemos estar en una condición sin pecado. Condición sin pecado. Si estamos resignados a la idea de que estamos destinados a seguir viviendo en pecado hasta que Jesús venga, entonces lo que realmente están diciendo es, no creo que Dios pueda santificarme porque creo que el diablo es más poderoso que Dios. Eso va totalmente en contra de lo que Jesús enseña. Y entonces cuando nosotros en las iglesias empezamos a sentirnos cómodos con la idea de que estamos destinados y resignados a ser derrotados, realmente dice que el diablo es lo suficientemente grande para tentarte a pecar. Pero Dios no es lo suficientemente grande para alejarte del pecado. Eso está en el centro de esa enseñanza. No pueden escapar de eso, amigos. El Señor puede darte la victoria. No puedes nombrar un pecado del que Dios no pueda darte la victoria. Nombra un pecado. Tal vez no has obtenido la victoria, pero puedo señalar a alguien que sí. Y si lo hizo por ellos, puede hacerlo por ti. Jesús dijo, no peques más, para que no te venga algo peor. ¿No dijo que vas a tener que reducir un poco? ¿A cuánto pecado podemos aferrarnos y ser salvos? Si hay alguna área en la que el pecado gobierna tu vida, entonces no eres salvo. Entonces no eres salvo. Cristo quiere tener la victoria. Teología de la última generación. Al final de los tiempos, Dios tendrá un grupo de personas que le son total y completamente leales. Un pueblo cuyas vidas reflejen plenamente el carácter de Cristo. Este será un pueblo leal, un pueblo obediente. Aquí mismo en este planeta pecador, la generación final será fiel cuando otros estén cediendo a su alrededor. La generación final será leal cuando la lealtad les cueste todo. La generación final no es un grupo de superestrellas espirituales. Son hombres y mujeres, como tú, como yo. En los momentos más oscuros de la vida, verá a un pueblo cuyos rostros brillan porque reflejaron su gracia, porque vivieron vidas piadosas y obedientes, y revelaron su amor ante un mundo que espera y un universo que observa.